Mire, hermano, todo empieza en mi país, en Honduras. Muchos conocen por ser una persona muy alegre, ¿verdad? Porque yo siempre me ando riendo y cualquier cosa, ¿verdad? Y pues, yo en Honduras, hermano, empecé de pequeño, como estas niñas como están ahorita, hermano, a trabajar para ayudarle a mi mamá, ¿verdad? Porque nosotros no los criamos con mi papá, solo con mi mamá, todos mis hermanos. Y en ese tiempo, entonces teníamos que trabajar nosotros los niños pequeños. Wow, ahora que yo miro algo de niños, digo yo me disfruto las cosas de los niños ahora, hermano, porque yo no disfruté en mi niñez jugar con juguete. Y por eso yo cuando miro a un niño, cuando el pastor habla de los niños, yo digo, wow, a cualquiera yo le digo, sí es cierto, porque aquí nosotros ahora miramos cualquier juguete y que no lo deseamos, hermano. Recuerdo que cuando tenía yo 16 años, me asomaba por las ventanas de las iglesias, pero nunca entraba en ese mismo tiempo, hermano, que marcó mi vida inesperadamente, ¿verdad? Mentalmente y físicamente me la marcó, porque una vez yo salí para una cancha de fútbol con un amigo mío, y cuando yo venía ya de regreso de esa cancha de fútbol, habían dos personas, como yo no sé quiénes eran, hermano, no sé, pero la cosa que ya dos personas estaban un lado una, el otro lado, y cuando yo voy pasando, me dejan en medio a mí, mi amigo, que supuestamente era amigo mío, se fue corriendo, y entonces me dijeron, saca el machete, porque yo acababa de ir a Treleña y andaba el machete todavía en la bicicleta. Me dijo, saca el machete. Le digo, ¿por qué? Si ni te conozco. Y entonces me dijo, te estoy diciendo que saque el machete y vuela. Y entonces, hermano, yo no sé en qué momento lo saqué, y al sacarlo me lo puse aquí enfrente. Si no me lo pongo enfrente, me hubiera rajado por mitad, ¿verdad? Hubiera quedado como el cazavampiro, esa película que uno por un lado y otro por el otro, hermano. Y entonces, hermanos, yo no sabía qué Dios quería de mí. Yo no conocía a Dios, me gustaba, siempre me asomaba por la ventana, pero yo no sabía nada, qué Dios quería de mí. Pero esa vez, cuando pasó eso, yo digo, por la gloria a Dios, yo estoy aquí, hermano. Porque yo me acuerdo que cuando iba yo de camino, le dije a mi amigo, amárrame el dedo, porque en eso, hermano, el muchacho no me cortó, pero en eso el otro que estaba al lado, yo lo volteo a ver así, y yo no sé por qué tenía una piedra en esta mano, no sé por qué la tenía, porque esta mano no me sirve para nada, para volar una piedra no. Y entonces el muchacho me dijo, ni me habló, solo me cortó el dedo, hermano. Me lo cortó, me quedó guindando el dedo así, como cuando corto una rama, me quedó guindando. Y en eso venían otros muchachos de otra aldea, me dijeron, ¿quién te hizo esto? Pero con la boconada, ¿quién te hizo eso? Le digo, yo no sé, no lo conocía, le digo. Y me dice, lo hubiéramos agarrado, aquí lo hubiéramos hecho picadillo, dijeron. Lo hubieran matado, dijo el pastor, le hubiéramos dado de baja. Y entonces, hermanos, yo le dije, no, pero la bicicleta la hicieron picado. Yo no sé qué odio tenían conmigo, no sé, yo no sé. Y entonces, en eso venía el equipo de mi aldea, venía el equipo de un carro, entonces me montaron en el carro, pero yo les decía, ¿quién tiene valor y me corta el dedo de patín y lo bota? ¿Quién tiene el valor? Pero ninguno. Uno me decía, no te preocupes, te lo van a componer allá en el hospital, no te preocupes. Pero pero yo me lo amarré como pude, yo solo me lo amarré, porque mi amigo ni eso pudo hacer. Porque a veces nosotros llamamos amigo a la persona terrenal, pero el único amigo es el de aquel de arriba. Y entonces llegué al hospital,
y allá me acostaron en la camilla, me costuraron, me pusieron pendones de plásticos, y me recuperaron el dedo, hermano. No lo doblo porque a mí me dijeron, vete a las terapias, pero yo solo fui 2 veces o una sola vez, parece, no me recuerdo muy bien. Me dio miedo, dije yo, mejor que se quede así, no me lo quiero lastimar ya. Este dedo, si alguien me lo toca, yo grito y no me acuerdo de nada, ni de que quién es mi mamá o mi papá, o no sé, porque me duele, hermano. Pero gracias a Dios, que Dios tenía un propósito en mí, pero yo era necio, porque a veces Dios lo llama a uno de pequeño, ven a mí, porque Dios los hizo para alabarlo a Él, ¿verdad? Y entonces yo no iba a los pies de él, solo iba por la ventana a mirar. Pero cuando decían, me acuerdo que una vez dijeron, vamos para una vigilia en la medianoche, a área libre, y yo me acuerdo que ahí cantaban, lo gozaba, hasta yo me gocé, hermano, sin conocer nada, no aceptaba nada. Pero esa vez que marcó mi vida, entonces yo digo, wow. Y ahora yo digo, Padre amado, aquí si no yo no estuviera en este país, hermano. Y entonces yo en esa vez me vine para acá. Mi hermana me habló y me dijo, ¿te quieres venir para Estados Unidos? Le digo, sí, me quiero ir. Pero yo le dije a uno, creo que le dije a él, le digo, me voy a ir, pero te voy a mandar dinero para que me lo des, me mandes a foto, ya saben cómo al muchacho. Y entonces yo vine aquí, a este país, con esa intención, hermano, con esa intención de forma de venganza de lo que me había hecho a mí él, hacerlo yo mismo a él, pero más grave. Y ya me decía el otro muchacho, ya, mira, yo ya sé quién lo puede hacer, solo hay que darle tanto y él lo hace. Y entonces yo vine aquí a este país y me acuerdo que yo fui ahí al trabajo, una pastora trabajaba ahí y la conocí a ella, me empezó a hablar de Dios y entonces empezamos a hablar y entonces ella me dijo, vamos a la iglesia, y me invitó a la iglesia, fui a la iglesia, acepté, hermano, acepté al Señor, y entonces yo pidiéndole al Señor, perdóname, porque Él es de la venganza, Él se encarga de toda venganza, ¿verdad? De todas las cosas que uno le hace, Él se encarga de todas las cosas de uno. Pero uno a veces no sabe nada, porque a veces como a uno no lo instruyen a los caminos de Dios, entonces uno viene sin saber nada. Pero cuando yo llegué a los caminos de Dios, entonces yo le pedía perdón diario, y le sigo pidiendo perdón a Dios, porque lo que yo hice fue malo. Y entonces yo me acuerdo que entonces en eso acepté al Señor. Y cuando estaba buscando del Señor, pasó un problema. Pasó un problema un problema con la iglesia. Pasó un problema con la iglesia, la pastora pasó un problema, y entonces nosotros los reunimos, como éramos los más viejos de estar en la congregación ahí con ellos, los reunimos y con los líderes dijimos, ok, vamos a irnos todos para otra iglesia, así como estamos, todos, así como estamos, porque si no se soluciona el problema, nosotros no podemos estar en un problema. Vamos a solucionar esto nosotros, vamos a platicar y platicamos, y no quiso aceptar las reglas, porque a veces, hermano, Dios es un Dios de orden, no de desorden. Amén. Y entonces ella no aceptó lo que nosotros le proponíamos y los líderes, y entonces ella dijo, no, se cerró, no, ok, porque
porque también Dios manda a, ¿cómo? Se me fue la palabra, hermano, se me fue la palabra, pero ahí cualquier dato me recuerdo. Y entonces nosotros nos fuimos para otra iglesia completito, todos, no se quedó nadie ahí en la iglesia. Y entonces en aquella iglesia anduvimos, y en eso yo me enamoré de una mujer casada. Hermano. Me aparto del Señor otra vez. Me aparto del Señor. Y yo sin saber qué yo quería en mi vida, ¿verdad? Sin saber qué yo quería en mi vida, hermanos, me aparto. Y entonces yo diciendo, yo siempre me guardaba, hermano. Yo siempre me guardaba ahí. Pero yo apartado, yo cuando miraba a alguien que venía de la iglesia, yo buscaba el camino más largo para no chocar con la persona que me iba a hablar de Dios, que me iba a decir, vamos a la iglesia, Cristo te ama. Yo buscaba la vuelta siempre, hermano. Y entonces yo, por estar con la mujer ahí, con la mujer casada, yo dejé al Señor. Dejé al Señor. Y entonces no sé cuáles eran los planes de Dios conmigo, pero un día yo jugando fútbol me golpeé la rodilla. En ese momento entonces fue que conocí a mi esposa. Cuando yo empecé en las cosas de Dios, antes de apartarme, en el año, creo que 2013, 2014, no, 2014, más atrás. Y entonces, yo antes de apartarme, yo siempre le oraba a Dios por una esposa. Yo siempre decía, yo quiero tener mi esposa, ir a la iglesia y regresar con ella a la casa. Siempre yo siempre le pedía al Señor. Pero, como decía el pastor ahora, hay que seguir orando, porque si no sucede ahorita, más después puede suceder. Y entonces yo seguía orando, y cuando ya de ahí, cuando me golpeé la rodilla jugando fútbol, parece que entonces yo conocía al novio de la tía de ella, de Abigail, y me dijo, mira, vamos a la casa de mi cuñada, ella te puede sobar. Le digo, sobar, ok, dije yo, voy a ir, porque me dolía la rodilla, no podía ni caminar. Entonces fui, llegué del trabajo temprano ahí a la casa de Abigail, y yo seguía ahí, y yo la miré a ella, la miré con unos rizos. Acababa de llegar de Puerto Rico ella, porque allá estaba en Puerto Rico. Y entonces yo ahí la conocí a ella, platicamos y salíamos. Y entonces yo le dije a la mamá de Abigail, le digo, yo quiero ser novio de su hija. Ok, me dice. Le digo, mira, le digo, yo poniendo las reglas supuestamente, yo quiero llevarla a la iglesia a ella. Yo quiero ir a la iglesia con ella. Me dijo ella, yo también, yo quiero que mi hija vaya a la iglesia, me dijo, porque ella conoció de Dios y ahora está apartada, ahora grande. Yo quiero que ella vaya a la iglesia. Y entonces yo le digo, ok, yo también, yo voy a llevarla a la iglesia a ella, que vayamos juntos. Y entonces ella dijo, ok, está bien. Y entonces ella fue conmigo, le dimos novio, de ahí lo casamos con Abigail. Y entonces Abigail la suegra me dijo, vamos a una iglesia, ok, un domingo, vamos, está bien. Fui a la iglesia como 1 o 2 veces, pero hermano, yo no sentía nada, porque yo soy de una persona, yo voy donde mi corazón se sienta bien, donde mi corazón sienta la presencia de Dios. Yo no voy a ir a una iglesia solo a estar sentado en una silla. A una silla yo no voy a sentarme. Yo voy a trabajar. Y entonces de ahí me dio la suegra, ok,
el pastor estaba recién abriendo, estaba en el hotel, me acuerdo yo, estaba en el hotel, llevaba como 3 cultos, 4 cultos en el hotel usted. La suegra me dijo, yo conozco a alguien y un buen pastor, él predica bonito, es un buen pastor, me dijo. Y me dijo, y entonces me dije, vamos a la iglesia, vamos, me dijo, tengo un hotel, él, ¿en cuál hotel? Me dijo. Y entonces me dijo, vamos. Y entonces yo me acuerdo que llegué ese domingo ahí a la iglesia. Y en ese entonces, cuando llegó, lo sentamos, ¿verdad? Todo, y en la silla última siempre. En la silla última, como el que el Señor nos va a comer a nosotros. Él nos va a dar comida fresca y más bien nosotros nos estamos ahí atrás para comer helado. Y entonces el pastor, en ese entonces llegamos, el pastor empezó a predicar y dijo él, quieren que quiero hacer una oración por todo el que quiera, pasen al frente. Entonces pasamos nosotros y el Señor lo usó al pastor. En ese entonces me habló unas cosas que nadie sabía, solo yo con Abigail sabíamos. En ese entonces yo estaba contactando a unos abogados y el pastor dijo, hay trampa. Me acuerdo que el pastor dijo, hay trampa y deportación, dijo él. Y entonces Abigail dijo, deportación, dijo Abigail, pero me dijo, tú sabes de qué te habla. Entonces de ahí fue cuando conocí al pastor y entonces, pero hermano, yo en él tampoco, yo no sabía los planes de Dios que quería él. Yo no sabía que él quería de mí, porque me había salvado la vida desde aquel machetazo que me volaron. Yo no sabía porque ahora que yo estoy en los caminos de Dios, digo, Padre amado, para esto me querías tú, ¿verdad? Pero entonces yo me acuerdo, lo reconciliamos con el Señor en ese entonces, con Abigail, lo reconciliamos los dos, y desde ahí estamos sirviéndole al Señor. Amén. Estamos sirviéndole al Señor y gracias a Dios que aquí en Casa del Pie Esperanza, ¿verdad? Soy de la junta de los líderes del pastor, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios y yo no me considero un líder que tengo bastante conocimiento, ¿me entiende? Soy uno más de usted, hermano, y por eso yo lo animo en el amor de Dios. Busquémosle al Señor, porque Dios tiene muchas cosas que trabajar. Dice que mucha es la miel y pocos son los obreros. Y entonces, hermano, yo siempre le digo a él, yo quiero ser un obrero tuyo. Yo quiero trabajar para ti. Yo quiero trabajar. Y yo el sábado que venimos aquí, cuando el hermano dijo, a veces nosotros nos dicen, menean así, la meneamos y de ahí nos quedamos. Meneamos así, hay que menear más. ¿Me entiendes? Porque el Señor no solo tiene una sola área para trabajarle. Hay mucha. Ese teléfono lo puede menear, ese reloj, cualquier cosa que usted le dé ganas de menear, y el Señor se agrada. El que quede ahí chueco, pero el Señor se agrada, hermano. Y entonces yo le doy gracias a Dios, porque Él me cumplió la petición que yo le pedí a Él desde cuando yo comencé los caminos de Dios y me aparté, en que me diera una esposa y Él me la dio. Le doy gracias a Dios porque me dio una esposa que lo ama a Él. Yo le digo al Señor que te ame a ti primero y después a mí, porque Él es el primero. Y entonces ella lo ama a Él, todo feliz, ¿verdad? Y entonces, pero gracias a Dios que estoy con mi esposa, ¿verdad? Y entonces, hermanos, eso es todo mi testimonio, hermanos. Espero en Dios que sigamos adelante, que lo sigamos buscando a Él día y noche, que cuando
nos digan los padres espirituales, los pastores, nos digan, hermano, vamos a hacer esto para el Señor. Hay que hacerlo, es para el Señor, no es para ellos. No es para ellos, hermano, porque como el Señor le va a agradar a usted, a Él también, ¿verdad? Porque dice que el Señor pone padres espirituales enfrente de nosotros para que nos guíen. Porque yo, hermano, yo le pido a Dios que me ayude, porque yo quiero predicar la palabra de Dios. Y yo le digo, uno siempre tiene que ser más que el maestro. Y el maestro es de arriba, el maestro le enseña a uno y más y más y más. Yo, como le digo a Abby, yo quiero predicar, pero yo sé que yo no voy a predicar como el pastor predica. No voy a predicar, o sea, a ver cómo Dios me va a usar. Pero yo quiero predicar la palabra de Dios. Y hermanos, y lo animo en el amor de Dios, hermano, y este es mi testimonio, y ahí perdonen si los aburrí, ¿verdad? Pero gloria a Dios que me dio esta oportunidad de dar este testimonio. ¿Ok? Dios los bendiga. Amén. Dios.